Hola Mati, ¿qué crees? Tengo que contarte algo. Hola Memo, a ver, cuenta. Pues fíjate que ayer durante la comida estaba tomando agua de Jamaica y sin querer la tiré. Y pues manché el mantel y mi ropa. No, qué mal. ¿Y entonces? Pues ya después lo quise lavar, pero me llamó mucho la atención que no fuera tan fácil y que la tela haya absorbido el color tan rápido. Es que la jamaica es una flor que suelta mucho color y fácilmente penetra en las telas. Es verdad, ahora que lo mencionas, recuerdo haber escuchado que los colores los extraían de plantas y animales. Además, debido a que era difícil y costosa su extracción, se convirtieron en una identificación de la escala social a la que pertenecía la persona. Se podría decir que quisiste teñir de color tu mantel y ropa como lo hacían antes. De hecho, mi abuelita tenía rebozos que su comadre teñía con tintes que sacaba de minerales, agua y grasa. ¿En serio? Sí. De hecho, esa costumbre de usar tintes minerales es muy antigua. Creo que desde los primeros seres humanos utilizaban pinturas en las cuevas. Los colorantes es solo un ejemplo joven de la aplicación de la química. La química podría decirse que está en todo, en nuestra ropa, alimentos, medicinas, jabones, plásticos, construcciones, muebles, utensilios, instrumentos musicales y muchos más ejemplos. Además de estudiar las interacciones y composición de los animales, plantas y todo lo que nos rodea. Así es, la química es una ciencia que está muy presente en nuestras vidas. Pero, ¿cuántos años tiene o quiénes la descubrieron? Pues vamos a investigándolo. ¿Cómo ves? Adelante. La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia y sus transformaciones. Los filósofos de la Grecia antigua serían de las primeras personas en preguntarse de qué estaba compuesto o formado todo lo que nos rodea. Trataron de ser lo más objetivos posibles sin intervención de fuerzas sobrenaturales. Varios pensadores griegos entre los años 640 y 380 a.C. presentaron su idea de cuál sería el elemento del que todo el universo estaba hecho. Tales de Mileto propuso el agua, Anaxímenes el aire, Heráclito el fuego y Anaxágoras las semillas. Empédocles reúne las propuestas anteriores y postula la hipótesis de los 4 elementos, fuego, aire, tierra y agua, la cual también fue adoptada por Aristóteles. Cerca del año 500 a.C., Leucipo de Mileto acuñó el término átomo, que significa indivisible. Se tienen registros de que el origen de la palabra química podría estar en Egipto en el siglo IV a.C., con la palabra quemia, que significa transmutación de la tierra, o podría tener origen griego por la palabra kemeia, poner junto. Los alquimistas que buscaban fórmulas para convertir metales en oro o plata nos dejaron como legado la forma de emplear aparatos y técnicas de laboratorio, hornos, baños de agua, morteros, etc. Los hubo indios, chinos, árabes y europeos. Varios científicos fueron parte de la transición entre la alquimia y la química como hoy la conocemos. Paracelso, fundador de la iatroquímica, una rama de la ciencia que unía a la medicina y la química. Robert Boyle, considerado el primer químico moderno y padre de la ley de los gases que lleva su apellido. Henry Cavendish, quien descubre el hidrógeno. Joseph Priestley, descubridor del oxígeno. Y muchos otros a quienes les debemos los conocimientos que tenemos hoy en día. Todos estos descubrimientos se habrían hecho de manera general, sin una notación estandarizada. Se empleaban símbolos, letras o dibujos para representar compuestos o elementos químicos. Fue Antoine Lavoisier quien unificó todas estas aportaciones, conceptos, teorías y descubrimientos y creó la nomenclatura, un lenguaje para nombrar y escribir a los compuestos químicos. Considerado el padre de la química moderna, Antoine nació en París en 1743. Era de familia pudiente y estudió Derecho igual que su padre, pero fueron las enseñanzas de Nicolas Louis de Lacaille que influyeron sobre él para dedicarse a la ciencia en vez de la abogacía. Lavoisier
realizó experimentos para refutar la idea de que el agua se transmutaba en tierra al ser calentada por mucho tiempo. Junto a sus colaboradores, Lavoisier publicó 2 obras que fueron un parteaguas en la literatura científica: Método de nomenclatura química y Tratado elemental de química. Además, postuló la importante ley de conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Varios científicos siguieron los pasos de Lavoisier. Tal es el caso de Humphrey Davy, padre de la electroquímica, y John Dalton, quien realizó aportaciones con su teoría atómica. Había escuchado mucho la palabra química, pero ahora que sabemos su origen y quiénes fueron sus fundadores, en la forma en la que hoy la conocemos y además de lo que se puede hacer con ella, hasta siento que es un tipo de magia. Podrá parecer magia, pero en realidad es una ciencia. Gracias a ella podemos entender reacciones entre elementos o compuestos. Estas pueden motivar cambios de color, forma o tamaño. Eso es lo que me gusta, además de que hay reacciones con muchos colores. ¿Te imaginas cómo escribían las reacciones antes de Lavoisier? Me parece que los alquimistas empleaban una especie de códigos, de lenguaje secreto, que solo quienes estaban familiarizados con el tema comprendían. Varios de ellos se reunían en la ciudad de Alejandría, lugar de encuentro de culturas como egipcios, judíos, sirios y otros quienes compartían interés por la cultura. Entonces eran como un club selecto con su propio lenguaje y prácticas. Así es. La química, además, siempre ha ido de la mano con la medicina, pues se daban cuenta que al mezclar algunas sustancias o hierbas podían curar o envenenar. Ah, como los que estudian la carrera de químico farmacobiólogo. Pues sí, algo así. Entonces, estos alquimistas se tuvieron que poner de acuerdo para escribir las fórmulas, nombres y reacciones que conocían, porque eran de varios lugares y todos tenían conceptos, fórmulas e ideas diferentes. Ándale, como cuando vas a comer con tu familia y cada quien sugiere qué quiere comer. Todos están opinando, tienen distintas ideas, pero se tienen que concretar en algún momento. Ha de haber sido una labor muy grande poner a tantas personas de acuerdo. Sí lo fue, pero era necesario compactar tantos conceptos, ideas, teorías, hipótesis, símbolos, reacciones, etc. ¿Cómo ves si contactamos a un químico mexicano para que nos aclare algunas dudas? Pues aquí tengo a un verdadero experto. ¿Y quién es nuestro invitado de hoy? Él es Benjamín Ruiz Loyola, académico de la Facultad de Química UNAM. Tiene una maestría en ciencias, especialidad en química orgánica en la Facultad de Química de la misma universidad, además de un diplomado en periodismo científico. Sus áreas de desarrollo son los materiales peligrosos y la divulgación científica. Y escucha esto, Mati. En 2003 fue incluido por la ONU en la Comisión para el Monitoreo, la Verificación y la Inspección de Armas de Destrucción Masiva en Irak. ¡Órale! Y en 2018 fue integrante del Comité Asesor en Educación y Divulgación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas con sede en La Haya, Países Bajos. Mucho gusto, profesor. Es un honor tenerlo en nuestro programa. ¿Qué tal, profesor? El gusto es todo mío. Me dan la oportunidad de hablar para muchos jóvenes que nos van a estar viendo. Así que gracias a ustedes por invitarme. ¿Por qué Antoine de Lavoisier marca un parteaguas en la historia de la química? Fue el primero que empezó a trabajar con elementos, pero elementos químicos. Conocíamos de antes como elementos el fuego, el agua, el aire, pero él, al desmitificar la teoría del flogisto y desarrollar al oxígeno, empieza a darle cuerpo y forma a la química como ciencia. Antes había trabajo científico, pero no tenía la organización de una ciencia. Lavoisier, con este trabajo del el descubrimiento o el reconocimiento del oxígeno, empieza a darle forma. Y esto es fundamental, porque es una revolución enorme, pasar de cosas a sustancias y reconocerlas es importantísimo.
Y yo creo que por ahí va la enorme importancia del Lavoisier. ¿Sería posible hacer química como se practica hoy en día si no se tuviera la tabla periódica? Si no tuviéramos esta tabla periódica, tendríamos otro sistema de clasificación para los elementos. El primer trabajo de Lavoisier para descubrir el oxígeno, para, no para identificarlo, para descubrirlo, para saber que existía, que es lo que da origen a que lo conozcamos con el nombre de el padre de la química. Después vino el trabajo de Priestley para identificar el oxígeno. Pero a medida que se fue haciendo más sistemático el trabajo, lo que se pudo tener fue una clasificación. Lo que ocurrió fue que en su momento se dio una organización que corresponde a lo que tenemos hoy como tabla periódica, que es la más común, pero existen otros diseños en el mundo ligeramente diferentes que ayudan a entender cómo son los elementos químicos, cómo debemos trabajarlos, cómo podemos entender. Entonces tendríamos algo diferente, pero en el mismo sentido de clasificación por características, sobre todo características químicas. Esa es la parte importante. La tabla periódica nos da un sistema de clasificación, pero si no tuviéramos ese, tendríamos otro. ¿Por qué es importante estudiar química desde el bachillerato? Si estudiamos química, obtenemos muchas ventajas. La primera, obviamente, conocimiento general. La segunda, capacidad para poder entender de qué se trata cuando nos hablan, por ejemplo, de cosas como el calentamiento global. Si a ti o a ti, mis queridos M&Ms, les preguntan qué es el calentamiento global y no tienen ustedes idea de qué es el dióxido de carbono, cómo se produce el dióxido de carbono, pues van a pensar que es magia. Entonces, es importantísimo que estudiemos química para que entendamos muchísimas cosas de lo que está a nuestro alrededor, pero también que sepamos hacia dónde vamos como humanidad, como especie, hasta dónde podemos llegar. Qué interesante todo lo que nos compartió el profesor Ruiz Loyola. Siento que estoy teniendo mucha química con la química. Es verdad, siento que yo también estoy reaccionando rápidamente a tanto conocimiento. Pero además entiendo el lugar tan importante que ocupa Lavoisier en la química. ¿Qué te parece si le echamos un ojo a sus obras más importantes? Mira, en método de nomenclatura química indica los pasos para nombrar a un compuesto con prefijos y sufijos. Sirven para indicar la presencia de sales, ácido, oxígeno y cantidad de elementos en el compuesto. Este es de 1787. Y hay otro, este de 1789, Tratado Elemental de Química. Está dividido en 3 partes: sustancias y recuento de sus experimentaciones, clasificación de las sales neutras y una especie de manual de laboratorio. Y mira, qué bien detallado está, con los procedimientos, material, dibujos del experimento, paso a paso y material de apoyo como tabla de unidades y factor de conversión. Sin duda quiso dejar este gran libro como un legado para cualquier estudiante que se quisiera acercar más a la química. Sí, tal cual. A mí siempre me ha gustado hacer experimentos en el laboratorio. Me imagino que sus colaboradores y él pasaban mucho tiempo estudiando las reacciones. Qué interesante ha de haber sido compartir el laboratorio con él. Pero, ¿sabías que murió de una forma muy trágica? ¿Qué le pasó? En 1793, durante la Revolución Francesa, fue falsamente acusado como defraudador del Estado y por ello murió en la guillotina. ¡Wow! En efecto fue una tragedia. Bueno, es que vivió una época muy tumultuosa. Sí, pero afortunadamente su legado sobrevivió a esos tiempos y ha llegado hasta nuestros días. Bueno, ¿qué te parece si retomamos la entrevista con nuestro invitado, el profesor Benjamín Ruiz?
Dale. Como ya vimos, ha habido momentos que han marcado la diferencia en la historia de la humanidad y de la química. ¿Cuál cree usted que son los más relevantes para esta ciencia? Yo creo que los más importantes desde mi punto de vista son la química analítica y la química sintética para mejores medicamentos, mejores métodos de conservación de alimentos para poder ya alimentar a todo el mundo y tenerlo con mayor nivel de salud, el manejo de los polímeros y ahora estamos cambiando, hemos trabajado mucho los productos naturales que están en la tierra, vegetales, y ahora vamos al mar. Estamos sacando de vegetales, de animales, de peces. Estamos sacando muchísimas sustancias químicas que son de enorme importancia. Valga decir que estamos en una encrucijada complicada. Mientras más avanza la química en esto de asegurar la salud, la alimentación, más problemas tenemos porque la gente no se muere tanto y la gente sigue naciendo a un ritmo cada vez más acelerado. Entonces, somos muchos. ¿Qué es lo que lo motivó a estudiar química? Yo tenía 9 años cuando falleció mi papá. Mi hermano mayor quería estudiar química, yo no tenía idea de qué diablos era eso. Él tenía un amigo que ya estudiaba en la Facultad de Química. Abrí la cajuelita de su coche y había un frasquito con un tapón de corcho y una calavera. No decía qué era. Entonces tomé el frasco y le digo, ¿qué es esto? Se pone blanco y dice, dame eso. No, dime qué es. Que me lo des. No, dime qué es. Y en ese, dámelo y no te lo doy, se botó el tapón, me bañó la cara y una mano. Era ácido nítrico concentrado. Entonces, afortunadamente estábamos enfrente de un parque y estaban regando. Entonces, rápidamente corrimos a la manguera a lavar la cara. La mano no nos importó tanto, solo la cara. Yo no sabía exactamente qué estaba pasando. Él sí. Entonces, por eso llegó primero a la cara y luego a la mano. En la mano conservó las cicatrices. Pero ese pequeño hecho me decidió estudiar química para saber qué me había pasado. No por qué, porque me dio claro que me quedó por metiche, por baboso, por hacer lo que no se debe de hacer. Pero quería saber qué me había pasado. Y a partir de entonces empecé a tener un cariño por la química muy especial. Pero todo esto me llevó a cada vez estar más interesado y más metido con la química. Y además esto de alguna manera me llevó a tener un interés particular por los materiales peligrosos. Y de materiales peligrosos a armas químicas, armas biológicas y armas nucleares, pues había un pasito muy pequeño que finalmente lo logramos dar y en eso andamos. Entonces, ¿qué fue lo que me motivó a estudiar química? En una palabra, curiosidad. Y se requiere de ser muy curioso para estudiar química. Curioso y observador a la vez. Nos vemos, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Antoine Lavoisier tuvo gran influencia en otros personajes como Humphrey Davy, originario de Inglaterra en el año de 1778. Era boticario y gracias a que lee a sus 19 años el libro de texto de Lavoisier, se acercó a la química haciéndola su profesión. Realizó varios experimentos por primera vez para separar elementos de un compuesto usando la electricidad. Para esto, empleó la pila inventada por el químico italiano Alessandro Volta. Estos experimentos le valieron para ser considerado el padre de la electroquímica. Durante la electrólisis llevada a cabo en celdas electrolíticas, en el ánodo se liberan los electrones de los aniones y en el cátodo los cationes capturan electrones. Humphrey Davy descubrió varios gases,
uno de ellos llamado gas hilarante que después sirvió como anestesia. Logró así separar a los elementos magnesio, bario, estroncio, calcio, sodio, potasio y boro. Años más tarde fabricó una pila con más potencia con la cual aisló el cloro y el litio. Años después, uno de los gases que había investigado se empleó como anestesia. Fue jefe y mentor de Michael Faraday, uno de los fundadores del electromagnetismo. Otro personaje importante que estudiaba gases también era John Dalton. Él es más recordado por retomar la hipótesis atómica de Demócrito. Él proponía que para cada elemento había una pequeñísima partícula fundamental llamada átomo. En esta teoría menciona a grandes rasgos el comportamiento de los átomos al combinarse. Además, también estudió un tipo de ceguera de color donde no se puede distinguir entre ciertos tonos de verde y ciertos tonos de rojo. Hoy en día, a esa condición se le llama daltonismo. Hoy sabemos que el átomo no es indivisible y está compuesto por electrones, protones y neutrones. Con estas postulaciones, logró calcular y publicar los pesos relativos de los elementos, tomando como referencia al hidrógeno, ya que era y es el elemento más ligero conocido, y le otorgó el número 1. Con base en ese criterio, el oxígeno debía pesar 7 veces más que el hidrógeno. Es así como calculó los pesos relativos de 6 elementos: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbono, azufre y fósforo. Estas aportaciones están en su libro Nuevo Sistema de Filosofía Química, donde además propuso símbolos para la representación de los elementos. Fue un apasionado de la meteorología hasta su último día de vida en 1844, pues aún así registró sus observaciones del clima. Eran más de 200,000 y todas ellas, junto con sus publicaciones, fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial en el bombardeo que sufrió la ciudad de Manchester. Es triste saber que importantes documentos como los de John Dalton fueran destruidos por la guerra, al igual que el final que tuvo Lavoisier en la guillotina. Sí, es triste, pero afortunadamente muchas de sus aportaciones científicas sobrevivieron hasta nuestros días, permitiendo el avance de la ciencia y además inspirando a muchas personas a seguir sus pasos y aportar su granito de arena a la ciencia. Precisamente para recordarlos, varias de sus teorías llevan sus nombres, y en cada libro de texto su memoria es recordada con orgullo y agradecimiento. Tienes razón. De hecho, leí una anécdota curiosa sobre Humphrey Davy, padre de la electroquímica, de quien ya escuchamos con anterioridad. Él era inglés, y en una época en la que Francia estaba en guerra contra Inglaterra, el emperador francés Napoleón Bonaparte decidió otorgarle una medalla por sus aportes a la ciencia. Aún con la guerra en curso, Davy decidió ir y recibió la medalla de parte de la esposa de Napoleón. Esa medalla terminó en el mar después de la muerte de Davy, porque a su viuda le parecía vergonzosa y la odiaba. Antes de despedirnos, quiero compartirles que recientemente leí el libro Químicos y Química, del autor José Luis de los Ríos. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Es de la editorial Fondo de Cultura Económica, de la colección La Ciencia para Todos. Estoy viendo la página del fondo y se ve muy interesante. Búsquenlo en sus bibliotecas locales y si no lo tienen, pidan que lo consigan. Así es. Además, pueden ver el catálogo de todas las obras disponibles. Hay muchos y de temas muy interesantes. Está muy sencillo de leer y hace que te enamores de la química. Ahora entiendo cómo es que sabes tantos datos curiosos e interesantes. Terminando el programa, voy a buscarlo e intentaré empaparme de muchos datos curiosos. Además, puede que te pase como a Humphrey Davy, que leyó la obra de Lavoisier y gracias a eso decidió estudiar química. En una de esas te conviertes en un gran científico y realizas grandes aportaciones. ¿Quién quita y postulas una ley o teoría con tu nombre? Eso estaría genial. Por lo pronto voy a seguir estudiando mucho para aprobar mis exámenes. Les recuerdo que ustedes pueden volver a ver algunos de nuestros programas como apoyo para sus materias. Los horarios de transmisión y la síntesis de los programas están en la página
jovenesencasa.cep.gov.mx. Y en YouTube están todos los programas. Hasta la próxima. próxima.